Ahí está. ¿Ahí ven mi pantalla? ¿Sí? Ok. Sí, Bueno, Paula, todo bien. perfecto. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada quiero agradecer que me hayan convocado por estar aquí. Para mí es un honor estar acá. Les voy a hablar ahora del tráfico calmado, que es apaciguamiento del tránsito. Bueno, tiene varios términos en español, pero básicamente la idea es la disminución de la velocidad del tránsito vehicular. ¿Por qué es importante este tema? El vehículo automotor, como ya veníamos hablando en las presentaciones anteriores, ha tenido un protagonismo muy desigual del uso de la vía pública. Eso es algo que lo conocemos todos. Y el problema, además, es que la probabilidad que tiene un usuario vulnerable de fallecer cuando es colisionado por un vehículo automotor aumenta exponencialmente con la velocidad. Entonces, un peatón, por ejemplo, que es chocado por un vehículo a 30 km por hora, la probabilidad de que sobreviva es muy alta. Ahora, si ese vehículo circula a 50 km por hora, la probabilidad de que fallezca es del orden del 80%. Entonces, por ello es tan importante regular las velocidades, cosa de que la vía se use de forma pareja, no desigual, y no haya riesgos muy altos para ciertos usuarios. En líneas generales lo que vamos a hablar es primero, bueno, de qué es puntualmente el tráfico calmado, dónde podemos aplicarlo, cómo se logra, cuál es la clasificación de las distintas medidas que hay para hacer este tipo de intervención y cuáles son los principales obstáculos a los que podemos vernos enfrentados al querer hacer algo de este tipo. En primer lugar, quería aclarar un poco la terminología por las dudas, por cuestiones de idioma. La clasificación funcional de las vías, la más estándar, digamos, sería la arterial, la colectora distribuidora y la residencial o de acceso. Como venían viendo en las presentaciones anteriores, en la arterial vamos a tener solamente flujo, queremos que se mueva, queremos flujo. Después en las vías de acceso queremos, o de uso residencial, queremos justamente ese intercambio, queremos que los usuarios simplemente accedan a las propiedades o a algún uso comercial del suelo. Y las vías que unen estas dos, las de acceso y las arteriales, son las colectoras o distribuidoras. Entonces, en estas colectoras o distribuidoras tendremos flujo a lo largo del tramo y en las intersecciones se mezclará el tránsito con otro tipo de usuarios. Pero a lo largo del tramo no queremos que se mezclen distintos tipos de usuarios, por cuestiones de seguridad, obviamente. Bien, en un sistema seguro, las áreas residenciales deben ocupar la mayor superficie posible. ¿Por qué? Porque de esta manera, la longitud total que vamos a tener de vías menos seguras, que serían estas distribuidoras, donde hay mezcla las intersecciones, va a ser más pequeña. Entonces, cuanto más cantidad de vías seguras tengamos, el riesgo va a ser menor. ¿Qué es el tráfico calmado? Es la implementación de dispositivos y estrategias que se utilizan principalmente para paliar los efectos adversos del tránsito motorizado. Los efectos adversos ya sabemos cuáles son. Grandes volúmenes de tránsito, con su correspondiente exceso de velocidad o velocidades demasiado altas para los usuarios que hay. Entonces, eso nos lleva a tener gran cantidad de accidentes, cuestiones ambientales también, es un efecto adverso del tránsito, y la inseguridad que genera a los usuarios vulnerables principalmente. Respecto del origen y la evolución, este tipo de intervenciones nacieron cerca de
alrededor de los 60 en Europa, y se aplicó inicialmente con el objetivo de reducir la velocidad. Se aplicó a calles residenciales, aisladas, o por ahí algunos pequeños barrios. Después fue evolucionando y se comenzó a aplicar en regionales o en colectoras locales, y ya el objetivo no solo era la reducción de la velocidad, sino también la reducción del volumen en ciertas vías que tenían mezcla de tránsito. Y luego se pasó a hacer un uso más extensivo de este tipo de estrategias para cumplir con múltiples objetivos, no solamente reducir velocidades y volúmenes, sino también darles habitabilidad a esas vías, hacer un uso justamente, lo que decía antes, más parejo, más equitativo de la vía pública. Y esto tiene la gran ventaja de que promueve otros medios de transporte. Entonces, por ello, lo que, el objetivo fundamental, que es la reducción de la velocidad, tiene otras consecuencias que son muy positivas y muy ventajosas. ¿Dónde se puede aplicar? Bueno, se puede aplicar en las vías nuevas, directamente desde el diseño. Vamos a utilizar estas estrategias para hacer que la vía cumpla con la función para la cual yo la diseñe. También se puede aplicar en vías existentes, que lo que se busca es modificar las características del tránsito prevaleciente, y así poder compatibilizarlo, con otras funciones de la vía. Esto, por ejemplo, ocurre, por lo menos de este lado, es muy común que una vía, por ejemplo, que se pavimenta, inicialmente con un uso exclusivamente residencial, empieza a tener cada vez más actividad comercial, y al ser pavimentada se transforma también, se utiliza también para una función de movilidad. Entonces se empiezan a mezclar esas funciones, que en cierta forma es lo que les comentaba el profesor Fred de las calles, las vías grises, que cumplen dentro del tramo, digamos, esa doble función de acceso y de flujo. También se puede aplicar en una vía aislada o en un área. Pero desde el punto de vista del sistema seguro, que es un enfoque integral de la seguridad vial, de la vía, de la estructura macro, se prefiere hacer la aplicación a un área, no solo una vía aislada, sino un área o bien un corredor, no un tramo de 100, 200 metros, sino un corredor o un área, porque así es un enfoque más global, más integral. Según la investigación, este tipo de dispositivos deben estar ubicados cada cierta cantidad de metros, alrededor de 70 metros se ha determinado, para lograr que las velocidades se mantengan bajas. Pero obviamente que esto tiene un costo, y es un costo elevado, y más en nuestros países de América Latina sabemos que son medidas costosas. Entonces, una de las opciones, ya se las voy a comentar más en detalle adelante, pero una de las opciones es, en lugar de hacer tan pocos metros, hacer que las intersecciones sean sobrelevadas, entonces que sirven como reductor de velocidad en la intersección propiamente dicha. Bien, ¿cómo se logra? El primer paso es la categorización. Ya el profesor Fred les habló de lo que es la categorización y la importancia que tiene, porque queremos que cada vía tenga una sola función, cumpla una sola función. Aquí vamos a estar hablando de locales o colectoras, porque obviamente que en las arteriales no queremos que desaceleren, porque queremos que haya flujo.
Y una vez que está hecha la categorización, que ya cada vía tiene asignada una función, que obviamente cuanto más locales haya va a ser mejor, se comienza con el armado del plan de tráfico, que en primera instancia va a depender de la red, de la configuración geométrica que tenga la red. Yo les puse acá 3 ejemplos, por ejemplo, este de la red grilla, que es muy común, tiene muchas intersecciones. Las vías más claritas, digamos, son las locales, y las que las circunscribe son las distribuidoras. Todas estas son intersecciones donde vamos a tener esta mezcla de tránsito que quiere pasar, los que van por la distribuidora, digamos, tránsito pasante, y el tránsito residencial o de acceso. Aquí, en este tipo de configuración, es muy fácil que el tránsito pasante opte por vías alternativas utilizando estas vías locales o residenciales. Por aquí, es muy fácil porque no le insume más tiempo, no es mayor recorrido. Entonces ahí vamos a tener que ese tránsito pasante quiere ir a velocidades altas porque solamente le interesa pasar, y vamos a tener todo el área, digamos, que están haciendo uso residencial o comercial, que justamente va a haber muchos usuarios vulnerables. Después tenemos la red de acceso limitado, que tiene un poco menos de intersecciones con las distribuidoras, tiene algunas, pero un poco menos, y aquí sí ya para el tránsito pasante es un poco más complicado, tienen que hacer un desvío un poco más importante si quisieran. Y por último tenemos la red esta orgánica, en la cual yo les marqué las 3 intersecciones que tienen con la distribuidora, y acá ya sí, para el tránsito pasante es prácticamente muy inconveniente meterse por la zona residencial, porque, bueno, la longitud extra que tiene que hacer es considerable. Y este tipo de red, este tipo de configuración es muy útil porque, bueno, tiene pocas intersecciones con las distribuidoras y evita, justamente, disuade al tráfico pasante de que utilicen esas vías locales. Bueno, la ubicación y el diseño de las medidas va a depender de dónde apliquemos, si es una vía local, si es una vía colectora, o si es la transición entre estas 2 vías, o entre una zona escolar, por ejemplo, la transición hacia una zona escolar, y eso ya voy a hablar más adelante de cuáles son mejores para qué cosa. Otra cuestión a tener en cuenta es que las zonas residenciales grandes son mejores, porque recuerdan ese mapa que les mostró el profesor Fred, donde tenía toda un área en la cual estaban las zonas residenciales circunscritas a las distribuidoras y, bueno, y las arteriales en los extremos. Cuanto más grandes son esas zonas residenciales, vamos a tener menor cantidad de vías inseguras, y además vamos a tener menos intersecciones con las colectoras. Hay estudios que indican que aproximadamente un tamaño de 100 hectáreas es óptimo, porque se optimizan todas estas cuestiones de intersecciones, de movilidad, de tiempos de viaje y demás. Si nos excedemos de esas 100 hectáreas, por ejemplo, imagínense que esta red orgánica fuera demasiado grande, mucho más grande que estas 100 hectáreas, estas vías que van a intersectarse con las únicas vías, digamos, de salida de la zona residencial hacia las distribuidoras, van a tener mucho tránsito. Entonces ahí ya dejan de ser tan seguras como si tuvieran un tránsito más reducido. Y además también hay que tener en cuenta, que no es un tema menor, que los vehículos de emergencias, el transporte público, los vehículos de los bomberos,
en este tipo de configuración van a tener un desvío, o sea, un tiempo de respuesta mayor. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta al realizar el plan de calma del tráfico. Bien. Respecto de la clasificación, hay distintas clasificaciones. Tenemos según la apariencia física, que pueden ser medidas horizontales o verticales, de acuerdo a si hay aceleración vertical o cambio en la posición del vehículo sobre la calzada. Puede ser según el nivel de coerción, informativas, sugestivas, o según el objetivo. Ahora vamos a ver, según esta clasificación, que pueden dividirse entre control de volumen y control de velocidad, o ambas. Algunas también tienen ambos tipos de control. Respecto al control de volumen, tenemos una de las opciones que es cierre de una calle o cierre parcial de una calle. Pueden ser total, cul-de-sac, calles ciegas, y que son básicamente barreras, y los vehículos no pueden pasar directamente o solo parcialmente, media calzada, habilitada solo media calzada. Pueden permitir el paso de ciclista, dependiendo de la configuración. Tiene como gran ventaja de que el espacio público se mejora muchísimo, porque obviamente es toda zona en donde se puede transitar sin riesgo. Se reducen muchísimo los conflictos por el simple hecho de que hay menos giros, no están los vehículos privados, o vehículos automotores, o hay menos. Y tiene como contrapartida que la longitud de viaje va a aumentar, y siempre obviamente que está la oposición pública. Pero bueno, ambas de estas dos cuestiones negativas, en realidad no son negativas, porque, porque el fin último, que es disminuir el riesgo, tiene más peso, o debería tener más peso, que estas otras cuestiones. Otras medidas obstructivas que hacen que se reduzcan los volúmenes pueden ser las canalizaciones forzadas, que es esta imagen de acá a la izquierda. Tengo esta canalización que hace que este vehículo solo pueda doblar hacia la derecha, o este de aquí solo pueda doblar hacia la derecha, y así se me reducen muchísimo los conflictos entre vehículos y conflictos con potenciales usuarios vulnerables que pueda haber aquí en las esquinas. Las medianas continuas son esto que está acá en amarillo. Es una mediana a lo largo de la esquina y un poco más allá, en la cual evita que haya movimientos de giro a la izquierda o movimiento pasante. Entonces, este vehículo, por ejemplo, solo puede ir hacia la derecha, este también solo hacia la derecha, y así nuevamente hay una reducción de conflictos muy importante. Entonces, esto hace que se reduzcan los volúmenes, que no se utilicen estas vías para ciertos destinos. Y después tenemos los desviadores diagonales, que es esta de aquí, que es una extensión del cordón, que puede ser, en este caso, se permite el paso de los ciclistas, y acá, de nuevo, solo se permite el giro a la derecha, por esta vía, no se puede pasar hacia el otro lado o doblar hacia la izquierda desde esta vía. Todas estas medidas hacen que se disminuya el volumen, pero por supuesto que hay que tener muy en cuenta al realizar el plan de calma del tráfico que estos volúmenes no es que desaparecen, sino simplemente se desvían hacia otras vías. O sea, tal vez un porcentaje de viaje sí se evite, pero una buena parte del flujo va a migrar hacia otras vías. Entonces eso es algo que tiene que ser muy bien evaluado. Una de las desventajas nuevamente es el aumento de la longitud de viaje y la oposición pública. Bueno, después tenemos medidas de control de velocidad. Tenemos tablas
lomadas, lomos de burro, acá en español, acá en Argentina decimos lomadas o lomos de burro, pero tal vez ustedes usan un término distinto, pero bueno, básicamente es una superficie elevada, perpendicular a la calzada, como muestra acá la figura, que hace que los vehículos deban reducir la velocidad. Las tablas son similares, solo que en lugar de ser redondeada, tiene una plataforma que en general es más extensa que las lomadas, tiene una plataforma plana y las rampas. Estas medidas que yo les pongo acá es de una que ha sido estudiada y que garantiza que las velocidades no superan los 40 km por hora, garantiza. Según los estudios, las velocidades están alrededor de esa velocidad. Este tipo de dispositivo se puede utilizar en vías locales o vías colectoras, en ambas. Son muy efectivas y están bien diseñadas. Hay que hacer notar que si no están bien diseñadas, pueden ser más peligrosas que los excesos, las velocidades altas mismas, porque si sorprenden al conductor, sea porque no se ven o porque su diseño es muy brusco y hace que el conductor haga una maniobra muy repentina, eso puede generar un riesgo mayor. Entonces es muy importante que el diseño sea apto para la velocidad objetivo que se busca. Bueno, son fáciles de instalar, esa es otra de las ventajas, y sí también son muy controvertidas por las mismas razones que las otras, y les resultará familiar el hecho de que quiero tener una lomada, cualquier vecino quiere una lomada en su barrio cerca para que no haya, no circulen a velocidades muy altas, pero en el recorrido que yo tengo que hacer para ir a mi destino, no quiero que haya lomadas para poder ir cómodo. Bueno, las tablas estas se prefieren por sobre las lomadas para los vehículos de emergencia y los buses. Son menos molestas, digamos, más fáciles de transitar para ese tipo de vehículos. Estas se les puede transformar en cruces peatonales. Si se pinta la cebra en la plataforma, es un cruce peatonal elevado, son muy útiles. Y bueno, se pueden utilizar individuales o en batería, o sea, con una cierta separación, que anda alrededor de los 150 metros, y el objetivo es que no se aumente la velocidad, o sea, si mi velocidad objetivo son 30-40 km por hora, que en todo el tramo que yo estoy interviniendo se mantenga esa velocidad de 40 km por hora, o 30. Acá tenemos algunas imágenes. A la izquierda tenemos un cruce elevado en la esquina. Entonces, toda la esquina está elevada. Entonces, desde cualquier ramal de aproximación, los vehículos tienen que desacelerar para poder hacer su maniobra. Y este tipo de cruce tiene la gran ventaja de que le da mayor visibilidad, mayor importancia, digamos, a los peatones, a los usuarios más vulnerables. Después en la imagen, aquí tenemos una tabla, que no sé si se aprecia muy bien, pero bueno, lo blanco es la plataforma plana esta que les mostraba recién. Y acá abajo tenemos una lomada en un área residencial. Después tenemos las almohadas, que son similares que las lomadas, son mejores para los vehículos de emergencia y los colectivos por cuestiones de confort, porque estos vehículos grandes, al tener los ejes, la separación entre ejes más ancha, pasan directamente por los bordes de la almohada y no ven obstruidos su circulación. Pero bueno, estas tienen la dificultad de que no son efectivas para reducir la velocidad de las motocicletas. Lo que me olvidé de mencionar es que para las lomadas, en algunos lugares
se deja un espacio entre la lomada y el cordón para las bicicletas, para que circulen las bicicletas. Pero bueno, eso depende de la cultura del lugar, porque en muchos casos son los vehículos los que hacen esa maniobra de zigzagueo para poder evitar en parte la lomada. Entonces, en esos casos, si ese es el comportamiento usual, lo que se hace es que la lomada llega prácticamente hasta el cordón de la vereda. Después tenemos las chicanas, que son extensiones de cordón alternadas de un lado al otro de la calle, formando curvas reversas. Lo que se busca con esta intervención es que la trayectoria no sea tan rectilínea. Entonces, al introducir estas pequeñas curvas, hace que se induzca a viajar a velocidades un poco más bajas. Son aplicables en vías de uno o doble sentido. Una gran ventaja que tienen es que aumentan el espacio público disponible, porque todas estas extensiones que se le hace ahí al cordón se pueden utilizar para colocar bicicleteros, para colocar mobiliario urbano en general. Tienen un efecto mínimo en vehículos de emergencia y en transportes públicos. Una gran controversia es que quitan espacios de estacionamiento. Eso es un tema bastante complejo, pero bueno, es en aras de reducir las velocidades. Y son poco efectivas para reducir la velocidad de los motociclistas, porque simplemente tienen que hacer una maniobra mínima para poder mantener su velocidad cómodamente. Después tenemos las rotondas, que ya las conocemos bien, son estéticamente muy agradables, tienen un bajo costo de operación. Una de las grandes ventajas es que elimina los giros a la izquierda y a la vez asignan el derecho de paso entre movimientos competitivos. Claro está que esta asignación automática, digamos, de derecho de paso va a existir si los flujos que hay en los distintos ramales son realmente competitivos. Son muy eficientes en la reducción de velocidad y gravedad de los accidentes. No necesariamente en la cantidad de accidentes, pero sí en la gravedad. ¿Por qué? Porque los ángulos de choque que pueden llegar a presentarse son mucho menos fatales que si fuera una intersección de 4 ramas o de 3 ramas. Pero eso sí, hay que hacer la salvedad de que eso se da si están bien diseñadas, porque si los ramales de aproximación no tienen los ángulos requeridos para que la velocidad realmente se realice, los vehículos realmente hagan una reducción de velocidad, entonces no son tan efectivos. Después hay que hacer una consideración especial en cuanto a los ciclistas y a los motociclistas, porque bueno, el conductor que se aproxima a la rotonda tiene que estar pendiente de varias cosas en simultáneo, y dependiendo también un poco de la cultura, por ejemplo, a los ciclistas, de cierta forma es como que no se los ve, se le da mayor importancia a los vehículos grandes. Entonces, bueno, hay que tener especial consideración de eso. Si hay muchos ciclistas o muchos motociclistas que se esperan en esa vía, bueno, hay que tener ciertas consideraciones de diseño a la hora de realizarla. Después tenemos el rediseño de esquinas, que yo soy una gran fanática de esto. Tienen como gran ventaja que aumentan la visibilidad, tanto de los peatones como de otros vehículos, porque se hace un ensanche de la vereda. Entonces, acá se puede ver esto amarillo, es un ensanche de la vereda, que es la blanca.
Entonces los vehículos realmente tienen que disminuir su velocidad porque el radio de giro es mucho menor. Entonces se presta esto para que estén más atentos, más conscientes de que hay otros usuarios y presten más atención. Incrementan el espacio de espera para peatones, bueno, al estar este ensanche de la vereda, y algo muy importante es que reducen la distancia de cruce. Imagínense que si en este caso esta parte amarilla de la vereda no estuviera, la distancia que hay de acá a acá sería mucho mayor que lo que hay en el esquema. Entonces, al reducir esta distancia de cruce, estoy reduciendo la exposición que va a tener el usuario vulnerable a los vehículos automotores. También son muy útiles para estacionamiento de bicicletas y vegetación, ajardinamiento, que queda tan lindo en este tipo de espacios. Y otra cuestión muy importante son las transiciones. Las transiciones son estas zonas que van a delimitar un entorno rural de un urbano o una zona o el ingreso a una zona de mayor riesgo. ¿Y por qué es importante diseñar adecuadamente estas transiciones? Bueno, porque el comportamiento del conductor va a tener que cambiar. Al aproximarse venir de un entorno rural donde hay poca demanda de atención, de trabajo, digamos, y acercarse a un entorno urbano, van a tener que procesar mucha más información. Entonces, el comportamiento que se espera del conductor es muy distinto que el que va a tener en el entorno rural. Entonces, por ello, es muy importante que esta transición sea gradual, justamente como lo dice el nombre, que sea gradual para llegar al límite con esta zona de alto riesgo. En la figura que tengo acá a la izquierda, les muestro una ruta nacional que tiene un cartel de escuela, que está allá unos 300 metros más adelante, y solo hay eso, solo hay un cartel. Obviamente, un cartel solamente no es suficiente para lograr una reducción real de la velocidad. Y acá a la derecha tenemos una calle residencial en la cual también hay un cartel de 30 máxima, indicando que hay una transición hacia una zona de 30. Esta vía, como pueden ver, es rectilínea, es muy larga, hay poca fricción a los costados, entonces es muy poco probable que realmente el conductor haga caso de esta velocidad de 30 máxima. Entonces, por estas cuestiones, la única opción que tenemos para lograr esta reducción de velocidad es proveerles una infraestructura que haga que ellos se comporten de acuerdo a lo que esperamos. Bueno, acá tengo este ejemplo en el cual es una ruta con un cartel de ciudad y un montón de árboles. Eso es lo único que ve el conductor. Y tras esos árboles hay un montón de viviendas, un montón de accesos a propiedades y demás. Yo eso no lo percibo. Desde acá, desde donde me estoy aproximando, eso no lo percibo. Entonces, con ese cartel no es suficiente. Las medidas que se pueden introducir antes de ese límite son varias, va a depender del caso específico, del entorno, de la reducción, de la velocidad que se busque y demás, pero bueno, acá por ejemplo hay una intervención en donde se hace una especie de canterito central, hay una reducción, un estrechamiento de la calzada, entonces es más intuitivo ver que hay algo detrás de eso y que, bueno, hay que reducir la velocidad. Se pueden utilizar chicanas, estrechamiento de calzada, arbolado, lomadas, almohadas, tablas, rotondas. Las rotondas son muy útiles para el ingreso a los pueblos.
y para el ingreso a las zonas residenciales, por ejemplo, se pueden utilizar las lomadas o las tablas como una continuación de la vereda. O sea, esta vereda continúa acá, ¿sí? Y acá se empieza la zona residencial. Entonces, eso aumenta la legibilidad del entorno. El conductor se va a dar cuenta que está cambiando, o lo que se busca es que el conductor se dé cuenta que está cambiando el entorno en el cual va a ingresar. Y bueno, este tipo de intervención también tiene la gran ventaja es que prioriza la seguridad de los peatones al tener ese cruce elevado. Los principales obstáculos que podemos mencionar es, al introducir estas medidas, son las pérdidas de los espacios de estacionamiento, las reducciones de velocidad, impedimento a ciertos movimientos, lo que implica mayor tiempo de viaje, mayor recorrido, cambios en la accesibilidad, etc. Después, los recorridos, el transporte de pasajeros y los vehículos de emergencia es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de hacer un plan de este tipo. El impacto ambiental es algo cuestionable, si realmente al desacelerar y acelerar, si realmente tiene un impacto ambiental, todavía no hay estudios muy contundentes. Y después, bueno, implica un costo adicional que hay que tener en cuenta. Y bueno, como comentarios finales, hay que tener en cuenta que estos planes de calma del tráfico, el principal objetivo es la seguridad. Pero Guido va a la fuente. Lo que se logra... Guido va a la Perdón, pido excusas pido que, por favor, no, es que como bien apaguen los micrófonos, por favor. Estoy ahí para preguntar. Sí, pues, pero no tenía los... No escucho. Ahí creo que Verónica Villena es quien tiene su micrófono encendido. Sí. A ver, bueno, ahí. Bien. Bueno, les decía que el efecto más destacado de este tipo de planes es en la seguridad, porque el tránsito se lentifica, o sea, las velocidades del tránsito van a ser menores, se eliminan ciertos movimientos conflictivos, y entonces se busca que los conductores estén más atentos a su entorno, y así se reducen los choques, y si ocurren, serán menos graves, porque las velocidades van a ser más reducidas. Los efectos en el control de los volúmenes son mucho más complejos de medir que los de velocidad, por lo que les mencionaba antes, que se pueden utilizar vías alternativas, entonces se debe hacer una evaluación de la red en general y de cómo se utilizarán las vías alternativas cuando ponemos ciertas restricciones en algunas vías. Al realizar un plan de calma del tráfico, se debe tener en cuenta la disponibilidad de rutas alternativas, esto en general, tanto para reducción de velocidad como reducción de volúmenes. Y cuando hacemos la evaluación de la eficacia, hay que tener en cuenta que los choques también pueden migrar a otras calles. Eso es algo que no hay que perder de vista. Todas estas medidas son más eficaces si el paisajismo urbano acompaña, o sea, tanto la iluminación como los árboles, el ajardinamiento, porque el entorno le está diciendo al conductor qué es lo que hay delante, qué es lo que puede esperar, es un poco de lo de la previsibilidad también que hablaban antes. Además al generar un aumento en las relaciones sociales, porque las calles se van a usar de distintas formas, va a haber un uso más equitativo, también va a haber un mayor control social, se va a haber mayor seguridad ciudadana. Y algo muy importante es que estas medidas no deben sorprender al conductor, deben ser bien visibles, muy notorias,
en todo momento y estar bien diseñadas. Es muy importante que el diseño sea consistente para así el comportamiento va a ser predecible. Las mejores prácticas incluyen una serie de cuestiones. Por un lado, involucrar expertos que estén actualizados con los estándares de diseño y las mejores prácticas. O sea, no quedarse solamente en nuestro caso, las lomadas, lomos de burro, que es lo que más se usa por todos lados, no solamente una sola tipología o en lo más conocido porque es lo que se hace más, sino evaluar todas las opciones, que son muchas, y así lograr un plan que sea bien global y haya la mayor reducción posible en todas las vías que sean necesarias. Desarrollar el proyecto de modo que se cumplan objetivos múltiples, bueno, esto ya lo dije un poco, velocidad, estética, mejora en las condiciones para peatones y ciclistas, o sea, estas intervenciones se complementan con estas otras cuestiones de, por ejemplo, la estética, añadir vegetación y demás, y mejorar las condiciones para todos los usuarios vulnerables. Y otra cuestión muy importante es involucrar a la ciudadanía en los planes de calma del tránsito, porque se van a oponer, seguro, pero lo importante es involucrarlos para que conozcan realmente cuál es la causa, cuál es la razón de ser de este tipo de intervenciones, y así lograr el mayor consenso posible y por ende habrá mayor conciencia y bueno, se reducirán más las velocidades. Y por último, esta sí es la última, en un sistema seguro, las áreas residenciales son lo más extensas posible. La mayor parte del viaje se realiza por las vías más seguras y las medidas de calmado del tráfico deben ser autoexplicativas y autorreguladoras. Es decir, que yo como conductor debo saber qué es lo que viene por delante, y tengo que saber qué es lo que se espera de mí ante eso que me ponen delante. Eso es un poco la idea de que las vías, en este nuevo paradigma de que las vías sean autoexplicativas, saber cuál es el comportamiento que se espera de mí como usuario de la vía. Bueno, y esa es la última, finalizada. Bueno, Paula, muchísimas gracias.